Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Mundo Revuelto. Vamos a hablar de Serbia y Kosovo, que están, la verdad, en una nueva escalada de su conflicto que tampoco ni siquiera es nuevo. Esto lleva décadas, incluso casi que siglos, la verdad, más que décadas. Vamos a hablar de qué está pasando ahora, por qué está en una situación de escalada del conflicto y desde dónde viene esto. Para hacer un poco de historia, vamos a empezar con un poco de historia. Bueno, en el 1389, los albaneses que ocupaban lo que hoy es Kosovo, lo que hoy es ese territorio de Kosovo, que estaban además convertidos al Islam, fueron la población mayoritaria. Luego llegaron los serbios cristianos, que ellos dicen que además ese territorio, ese pedacito de tierra, es su cuna histórica y religiosa, que intentaron derrocar a los albaneses y a los albaneses musulmanes. ¿Qué llevó esto? A un nuevo conflicto, ¿cómo no? Y de hecho el que ganó fue Serbia, porque fue poco a poco liberándose de estos albaneses que estaban además dentro del dominio otomano y quedándose Kosovo dentro de lo que era Serbia. Todo esto avanza en el tiempo hasta que llegamos al siglo XX, cuando teníamos un maravilloso país gigante en plena Europa que se llamaba Yugoslavia. Eso yo no lo conocí, pero bueno, que era socialista, gobernada por Tito, y que tuvo que escuchar las protestas que tenía en su contra desde Kosovo, que pedían ser un territorio, una provincia autónoma. Y Tito dijo: ok, vale, vosotros vais a ser una provincia autónoma, pero no vais a ser una república como si eran Bosnia, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia, que hoy son además países plenamente independientes, que nadie duda de que son independientes. De momento se quedaron como provincia autónoma, perfecto, oye, sin problema, hasta que en el 1989, año clave para la historia porque fue cuando cayó el muro de Berlín, Serbia anuló la autonomía de Kosovo. Y a partir de ahí pues se fue incrementando las políticas represivas contra los albano-kosovares, que además empezaron a ser poco a poco expulsados de su propia tierra, de la tierra que habían ocupado durante años. Esto tiene un punto fundamental en el año 1998, cuando se declara la guerra. Llega la guerra civil y las fuerzas serbias usan la verdad, represión que fue brutal. Una limpieza étnica total. Por cierto, en este conflicto la OTAN sí entró y fue con Kosovo. Esto acabó un año después con, bueno, un tratado internacional en el que se recogía que Kosovo debía ser independiente y que debía quedar bajo supervisión internacional. Ante esto, Serbia no le quedó más que aceptar. Dijo, vale. Y en el año 2008 Kosovo declaró su independencia. Independencia, por cierto, que aún no ha sido reconocida por Serbia. Y Kosovo es un país al que no le va demasiado bien. Kosovo tiene el tercer PIB per cápita más bajo de Europa. Es el país, por cierto, es el país más joven, claro. Se declaró su independencia en 2008. Es un país joven también en cuanto a quién vive en él. Tiene una media de edad de 30 años. Y una tasa de paro juvenil del 54%. Es decir, es un país joven y donde los jóvenes no tienen muchas oportunidades. Por cierto, en Kosovo pasa algo, que o eres funcionario o te vas del país. No tiene más. Y ahora vamos a qué pasa, por qué pasa todo, qué problema tenemos aquí. Bueno, pues en abril se celebraron elecciones municipales en las regiones del norte de Kosovo. Las regiones del norte de Kosovo son regiones que están en mayoría Serbia, donde apenas hay muy poco porcentaje de albano-kosovares. Son zonas principalmente serbias, y donde la mayoría serbia dijo que ellos se negaban a participar en estas elecciones, que ellos no iban a participar en estos comicios, que no lo reconocían, que incluso
lo boicoteaban, no presentaron listas electorales. Nadie de los serbokosovares, lo voy a decir, asistieron a votar a los colegios. Y claro. A partir de ahora viene, bueno, si ellos no van, pues habrá que ir los albano-kosovares. Y ganaron los albano-kosovares. Y, claro, con un 3,5% del censo, que fue el que votó, los albano-kosovares han ganado en 4 provincias que son, ante todo, serbias. De mayoría de una población serbia. Así que el 29 de mayo, que era el día fijado para que estos ganadores de las elecciones tomaran posesión de su cargo y empezaran a trabajar, pues se liaron. Porque claro, la policía kosovar hizo lo que tenía que hacer por otra parte, que era dejarles entrar al edificio de los diferentes ayuntamientos para tomar posesión. Y esto a los serbios no le terminó de gustar demasiado, por lo que protestaron. Las protestas se volvieron violentas, hasta las fuerzas de la OTAN han tenido que intervenir y hay 30 soldados y 52 manifestantes heridos solo en ese día. Ante esto, la OTAN, que sigue vigilando internacionalmente ese territorio y tiene además una misión allí declarada, pues tuvo que incrementar sus soldados para poder dar tranquilidad y para poder llevar la paz a toda esta zona, una zona, por cierto, en la que la paz es eso, un por fin, un ojalá, pero donde la desescalada de este conflicto parece más bien lejana. Nadie cree que vaya a llegar pronto. Parecería muy raro que una desescalada fuera rápido. Las potencias occidentales están volcadas intentando pedir que, por favor, tanto Serbia como Kosovo dejaran sus rencillas al lado e intentaran negociar. Ha entrado hasta Estados Unidos, que es aliado de Kosovo, esto hay que aclararlo. Estados Unidos va con Kosovo y ha empezado a sancionar, ha aplicado, una sanción de excluir a Kosovo de un programa de ejercicios militares. Se ha castigado a Kosovo, básicamente. Macron, que también es aliado de Kosovo, dice que las autoridades de Kosovo son los responsables de los disturbios y dice que estos últimos días se iba a reunir con el canciller Olaf Scholz y los líderes de Kosovo y Serbia. Y el Kremlin, porque ojo, ahora empieza la geopolítica, ahora viene lo divertido. Hay países que reconocen a Kosovo, la mayoría, más de 100 de 192 que forman las Naciones Unidas, y hay países que no reconocen a Kosovo. Entre esos países estamos nosotros, España. España no reconoce a Kosovo. Se entiende porque si tuviéramos que reconocer a Kosovo, deberíamos reconocer también a Cataluña como Estado independiente. Y esto ni socialistas, ni populares, ni rojos, ni azules les hace demasiada gracia. Así que, no, Kosovo no es un Estado independiente para nosotros. De hecho, cuando España juega con Kosovo en los partiditos de fútbol, veréis que España está en mayúsculas y Kosovo está en minúsculas. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de países lo reconocen como país independiente, nosotros no. Nosotros lo reconocemos como un término, como una parte de Serbia. Así que nos fastidiamos. En esa posición, por cierto, estamos del lado de Rusia y China. Nosotros tenemos la misma posición sobre Kosovo que Rusia y China. Y todo el resto de nuestros amigos, que son Europa, Estados Unidos, están en el lado de nosotros sí reconocemos a Kosovo. Bueno, no parece que la postura con un cambio de gobierno, ahora que hay elecciones el 23 de julio, vaya a cambiar demasiado. O sea, aquí se ha mantenido todo esto con rojos y azules, se ha mantenido lo mismo. Bueno, pues el Kremlin ha dicho que hay que respetar los derechos de los serbo-kosovares, a los que dijo brindar apoyo incondicional. Para que veáis que tan enemigos de Rusia no somos, que estamos con ellos en este lado. Esto, después de la guerra de Ucrania, temiendo que pasara algo parecido en Serbia y Kosovo, pues la Unión Europea intentó sentar a Serbia y Kosovo en la negociación, pero evidentemente no han conseguido nada. Un acuerdo verbal que tampoco sirve para nada porque no lo están aplicando y no hay ninguna medida concreta que se pueda tener en cuenta. Y bueno, la situación es bastante complicada. Desde Belgrado, capital de Serbia, manifiestan que ellos van a seguir igual con Kosovo, y desde Pristina, capital de Kosovo, manifiestan que ellos van a seguir igual con Serbia. Lo cierto es que la escalada en esa zona es cada vez más preocupante. Vamos a ver qué ocurre, porque cada uno está tomando un lado y
no parece que nadie vaya a ceder, cada vez menos, y la normalización de relaciones está muy, 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 muy lejos. En Serbia y Kosovo hay un conflicto grave en el que la OTAN está interviniendo y que no parece que se vaya a solucionar rápido. Y que parece que de vez en cuando, pues bueno, iremos escuchando todas estas, bueno, noticias sobre escalada de conflicto. Esperemos que nunca haya llegado una guerra tan terrible como la que hubo en el 1998, en el 1999, donde Serbia hizo una auténtica limpieza étnica. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, ya sabes, puedes activar las notificaciones también, por favor. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, gente.